del país. Nuestro objetivo es, sino que el tema económico, social, de salud y en el campo espiritual. Hoy tengo de invitada a una amiga desde Costa Rica, Wendy Sánchez Ovaldía. La hemos logrado contactar porque vamos a escuchar su historia de las cosas buenas que Dios hace en la vida de los seres humanos cuando se tiene fe. Hoy es un programa de fe. Muchas veces en las circunstancias que vivimos, no desde ahora, sino que desde siempre, esto de la pandemia, la gente dice ahora, no, eso ha sido desde siempre el tema de la fe. Dice, no, porque estamos en medio de la pandemia, entonces la fe, no, más bien la gente se ha enfriado. La lucha de seres humanos, ¿verdad?, parejas, por tener un hijo, y otras porque quieren desprenderse de un ser que Dios les ha mandado. Es a través del aborto. Yo soy antiaborto, yo tengo que decirlo de manera clara y contundente, y no creo que haya una justificación porque para quitarle la vida a un ser humano. Porque aquí se inventaron una frase que a mí me resulta chocante. Cuando dicen feto, es para no querer de responsabilizar de que le quitan la vida a un ser humano. Mi criterio es un niño, desde que está en gestación es un niño. Pero bueno, el tema no es tanto del aborto, sino de cómo el hombre puede decir que un ser humano o una tierra es infértil, pero si Dios está de por medio, la tierra, los negocios y los vientres también pueden ser fértiles, porque la palabra de Dios está más allá de cualquier otra cosa. Así que Wendy Sánchez, es un gusto saludarla esta mañana y gracias de compartir con nosotros desde Costa Rica, nuestros hermanos centroamericanos. Es un gusto para mí también poder estar con ustedes y poder compartir, como usted decía anteriormente, un milagro de fe, de creer en Dios, ¿verdad? De saber que Él cumple nuestras promesas y los anhelos de nuestro corazón también, pero no en el momento que nosotros deseamos o en el momento en que nosotros planeemos las cosas, sino en el momento que Él sabe, justo y necesario, que llegan a nuestras vidas. Wendy, cuéntenos, ¿cuántos hermanos son ustedes? Tengo 6 en total conmigo. Yo soy la menor de todos. ¿Y el ser la menor, qué, le dio ventajas o desventajas? Porque pasa con los hermanos, dice que los que somos de en medio como que no nos va muy bien, ¿verdad? Sino los primeros o el último siempre son los que se llevan la mejor parte del pastel. Bueno, por dicha, al ser la menor, sí, me tocó favorable en muchos sentidos. Sí, la verdad es que todos mis hermanos, los 5 anteriores, han sido extremadamente especiales y cada uno tiene una capacidad importante, ¿verdad?, en mi vida, y aparte de eso, son como los mayores, unos llegan a ser algunos mentores y una hermana mía que fue la que terminó de criarme cuando mi mamá falleció. Y entonces ha sido demasiado beneficioso y bendecido ser la menor. ¿Ustedes? ¿Sus Disculpe. estudios? Bueno, terminé solamente el colegio. No saqué una carrera profesional, no. ¿Y qué tal fue la infancia ahí entre todos los hermanos? Pero ya me pasó a mí en una etapa de mi vida. Mis hermanos mayores, yo era el menor en ese momento, entonces había un grado de atención a mi persona y yo me llevaba detrás de mis hermanos y iba a compartir con los amigos de ellos, pero yo como era el pequeño,
muy poco me tocaba. ¿Y cómo le tocó con sus hermanas? ¿Cuántas hermanas son? Somos tres mujeres, cuatro mujeres y dos varones. Y a usted entonces, ya me imagino cómo le andaba quitando todo lo que utilizan ustedes las jóvenes, del maquillaje, las prendas de vestir. Usted ya quería estar como sus hermanos mayores. Pues sí, bueno, eran dos más mayores, pues tenían dos varones y está una hermana mía antes de mí, pero no, siempre no tuvimos ese problema, siempre como que compartimos esas facetas y no tan temprana edad nos dio como por maquillarnos, como para, no, entonces no había ningún problema y siempre era como todo igual, ¿verdad? Lo que le compraban a ella, me lo compraban a mí, entonces no había rivalidad en ese sentido. ¿Y qué tal su infancia? ¿Cómo fue esa infancia? Su padre es pastor evangélico. Así es, sí. Muy bonita, a la verdad, bueno, a la edad de 12 años sí, falleció mi mamá cuando yo tenía 12 años. Ella partió a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero la verdad fue muy bonita. Mi infancia, cada etapa que viví, en la escuela, en el colegio, este, por la gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Siempre tuve momentos, importantes en el sentido de que, aunque tenía la falta de mi mamá, siempre tuve a mi familia, o sea, llenando, ¿verdad? Ese espacio que a veces es un poco irreparable, pero que Dios también nos da la capacidad para poder entender sus propósitos y tal vez, y también nos da la capacidad para poder saber cómo sobrellevar las cosas que Él nos enseña día a día. O sea, su mamá, usted quedó huérfana. Sí, cuando yo tenía 12 años, mi mamá falleció. Ella partió a la presencia de Dios. Y sin duda que es un impacto. ¿Cómo impacta en su vida, Wendy, el hecho de no tener a su mamá? Cuando, claro, cuando yo tenía 12 años, pues venía entrando apenas a colegio, ¿verdad? Era como una etapa ya de adolescencia, digámoslo así, de esa forma. Y pues su muerte fue muy espontánea. Ya uno no se imaginó, ¿verdad? Que de un momento a otro íbamos a recibir una noticia tan impactante, ¿verdad? En algunos momentos sí, ¿verdad? Siente uno ya, que la vida se le quiere como derrumbar o aprendes a enfrentar situaciones solamente confiando en Dios, agarrado de la mano de Dios y esperando en sus promesas, porque Él es fiel, ¿verdad? Y nada sucede por casualidad. En la Biblia nos enseña y nos dice claramente que aún ni una hoja de un árbol cae si Él no lo permite, ¿verdad? Entonces, cuando me tocó vivir esa etapa, como le mencioné anteriormente, tenía a mi familia, bueno, la tengo como siempre, y una hermana de nosotros, ella, se hizo la que a cargo, ¿verdad? Terminar de criar a tres hermanos, digámoslo de esa forma, y hasta el día de hoy ella ha sido como nuestra mano derecha en todos los hermanos, siempre nos refugiamos en ella. Esa es la casa que se visita y es donde se organizan las actividades familiares. Entonces, aunque el amor de la madre no se llega como a reponer o no se llega a llenar, pero sí Dios hace que podamos refugiarnos en otros y entender su propósito y se llega a cumplir esa faceta tan importante de tener a esa ayuda, ¿verdad? A esa mujer que llega a ser como una segunda madre que lo escucha, su consejera, su amiga, que lucha por cumplir también los sueños, los anhelos, que cada proyecto de alegría lo viva con uno. ¿Hubo algún grado de rebeldía por parte de Wendy en alguna fase de su vida? Porque
si de por sí cuando uno logra llegar a la adolescencia con el papá y la mamá, se vuelve uno un poco rebelde, no digamos el hecho de no tener a un ser que para algunos ha sido como el freno, ¿verdad? Nos ha servido como el freno el hecho de que esté la mamá ahí, que esté orientando, que es regularmente la que más cercana está porque los padres tienen que salir a hacer sus labores. ¿Hubo algún grado de rebeldía de su parte? No, pienso, bueno, no, realmente no, siempre por la gracia y misericordia de Dios, siempre ha sido mi pasión, ha sido mi énfasis buscar más de Dios, servirle a Él. Entonces, no, gracias a Dios, no hubo así como ningún reproche hacia Dios o algún enojo tampoco, o tal vez querer ser una muchacha ahí tal vez un poco problemática o fiestera o X cosa. No, a la verdad es que siempre, aunque tenía tan corta edad de 12 años, pero siempre me gustaba estar en el servicio de Dios, siempre me gustaba estar en la casa de Dios. Aunque algunos compañeros que compartían no tenían la misma religión que mí, pero igual, ellos nunca fueron un canal tampoco de que yo buscara cómo querer compartir cosas que no sean agradables a Dios. Entonces, no, siempre me enfaticé en confiar en Dios, en saber que Él, todo lo que había enseñado y todo lo que mi mamá en el transcurso de tan poca edad que yo ya tenía y ella partió me enseñó, o sea, ponerlo en práctica, porque ya ahí era el destino que yo quería marcar, ¿verdad? O sea, o confiar en sus promesas, o qué quería hacer, qué quería alcanzar y qué quería yo proseguir. Si hubiera buscado otro camino de rebeldía o de enojo o de X cosa, tal vez hoy no fuera mi historia de fe, hoy tal vez Dios por su misericordia no hubiera alcanzado tantas cosas que yo me siento satisfecha que he alcanzado, que he logrado, que he compartido. Ya, digamos, en esa, entonces, de venir, siendo hija de un pastor, de repente también hay algún peso en el accionar, en el compartir, en el vivir, en el hecho de que la gente cree que los hijos de los pastores, los hijos de las hijas de los pastores como que tienen un molde y que los jóvenes y las jóvenes de los demás cristianos, de los demás miembros de la iglesia, están bajo otro molde. ¿Cómo ha sido ese compartir la responsabilidad de alguna manera de su papá como pastor y usted siendo hija del pastor, que están los ojos puestos ahí en los hijos de quienes sirven al Señor? Sí, así es. Como usted lo menciona, ¿verdad? Cuando somos hijos de pastores, entonces y las personas en nuestro alrededor, y los hermanos de la iglesia, comúnmente, ¿verdad? Creen que somos también perfectos, ¿verdad? Entonces cada falla se recalca o X cosa, ellos creen que no se puede equivocar, ¿verdad? Yo, como le mencioné anteriormente, por pura gracia y misericordia de Dios, sí, siempre obvio, ¿verdad? Uno está en la mira de las personas, siempre está en la mira de que, mira, y no hablan de uno, sino que a quien tachan es a nuestro papá, ¿verdad? A nuestro mentor, a nuestra guía, porque también cree que son personas que no se pueden equivocar o X cosa, ¿verdad? Entonces, en aquellos tiempos, cuando ya yo empecé a crecer, aprendí a que yo era una persona igual a todas las demás, aunque mi papá fuera el pastor, entendí que mi caminar me lo podían marcar también las personas, en querer usted ser perfección, ¿verdad? Y no equivocarse o no vivir lo que usted tiene que vivir. Pero por dicha, siento que mi vida en lo personal no hubo una desventaja de tener que
que ser favorable para nadie. Siempre sí he tratado de cuidarme, de ser cautelosa y de saber, ¿verdad? De saber que estamos en los ojos de las personas que nos miran como personas intachables o como que tenemos que tener un grado de integridad o un grado de perfección o X cosa. Entonces, siempre Dios ha dado esa capacidad sobre mi vida, ¿saben? Yo siempre he vivido cada etapa en mi énfasis y siempre Dios ha sido quien me la ha guiado por su misericordia y gracia, me ha protegido y he entendido que a la verdad la perfección quien la da es Dios y alcanzamos las cosas es a través de su gracia. Y llega la adolescencia y el tiempo de los admiradores y ya, ¿qué pasó en su vida, Wendy? Sí, bueno, cuando exactamente llega la adolescencia, entonces ya llegan los pretendientes y obvio, ni que usted fuera una persona estrenante. Pues ahí tuve, no muchos, pero por dicha igual, o sea, como les repito, no era algo así como desfavorable o X cosa. Mi hermana, ella siempre era demasiado cuidadosa y a la verdad es que era siempre una gran ayuda, un ejemplo, o sea, siempre con consejos sabios y cosas, entonces igual, siento que tuve mis pretendientes, pero nada salió fuera de lo normal. Y se casa, ¿a Sí, qué edad? me casé a los 25 casi, ya iba a cumplir unos años para los 25 años de edad, me casé. ¿Y es pastor o alguien vinculado a la iglesia? Sí, mi esposo igual, cuando en aquel tiempo, él ministra, él toca la batería en la iglesia, también está, es como una caja de dones él también, gracias a Dios por su misericordia, él también le sirve a Dios, ama servirle a Dios también. En aquel tiempo cuando empezamos, pues a tener nuestro atractivo era el uno hacia el otro. Ambos trabajábamos con los jóvenes de nuestra congregación, entonces ahí como que hubo más esa chispa, ¿verdad? Y la terminó de llenar una vez que mi papá me llevó a uno de los viajes que él tenía en Guatemala, tenía ya que ir a predicar, y entonces él lo llevó a él para que le ayudara, para que X cosa, entonces ahí pero mi esposo también, gracias a Dios, él le sirve a Dios. Ahora, hoy en día sus papás también, son pastores, tienen, iglesias a cargo también. Entonces, gracias a Dios por su gracia, también. O sea, estamos en el mismo ciclo, ¿verdad? Porque, esa ayuda tiene que ser idónea porque necesitamos que nuestros sueños, anhelos, deseos, porque hay personas que desean muchas cosas en el mundo, digámoslo de esa forma, físico, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, llevamos un estatus también, soñamos cosas, pero en el mundo espiritual, como poder servirle a Dios, como poder conquistar personas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, para el servicio de Dios, como querer ser un ejemplo para que la sociedad entienda también que a veces creemos que porque somos de X religión nos negamos a muchos disfrutes o placeres de la vida y no, nos damos cuenta que disfrutamos más bien porque Dios nos da la dicha de eso, de poder disfrutar todo sin tener que pasar un límite o sin tener que perder aún nuestra vida, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa, nos da, pero también nos quita el mundo cuando creemos que somos. Pero por la gracia y misericordia de Dios, mi esposo y yo le servimos a él, sí. Y pues viene, lógicamente, que cuando alguien se casa, el sueño es poder tener una familia, tener hijos. ¿Y cómo Ujú. fue su experiencia? Bueno, cuando nosotros humanamente, como le mencioné anteriormente, hacemos muchos planes, ¿verdad? Creemos que
que planeamos nuestra vida. A veces la planeamos tan perfecta y se nos olvida que el día a día, quien lo dispone es Dios. Cuando yo me casé, este, ya rapidito yo quería formar mi familia. Yo llegué un día y me senté y le dije a mi esposo que yo ya no quería planificar, que yo ya quería tener un hijo, y entonces él me dijo que estaba bien, que no había ningún problema, que si habíamos capacidad. Yo le decía que sí, que ya, yo sentía que ya yo tenía una buena edad para poder ser mamá, y entonces ahí decidimos empezar a querer formar nuestra familia. Pero ahí ocurrió algo Sí. impactante e importante. Al momento de querer tener familia, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar? Y me imagino que ya empieza la desesperación por querer tener un hijo. Exactamente. Cuando ya decido tener un hijo, que hablo con mi esposo y le digo que nos pongamos en el acuerdo, ¿verdad? Entonces, no planifiqué mucho tiempo tampoco, era un poquito de tiempo, entonces dejé el método que estaba utilizando en ese momento, pero pasaron como los días y los meses y entonces no sucedía nada y era como un poco extraño. Y entonces fui a una cita en el hospital, y entonces ahí una doctora me dijo que tenía que hacerme una serie de exámenes porque ya si yo no había planificado por mucho tiempo, no tenía por qué mi cuerpo estar, la sangre tal vez contaminada o X cosa, para no poder lograr tener un hijo. Y ahí empezó toda una historia de fe, ahí empezó una historia de como mujer, también de desesperación, también en el sentido que a veces se nos olvidan los propósitos de Dios y queremos las cosas ya porque nosotros las planeamos o porque nosotros pensamos que así como usted planea X cosa, comprarse en tal tiempo una casa, un carro, o sacar su profesión o X, usted también cree que usted tiene el poder de decir, ah, bueno, ya voy a tener un hijo y va a suceder porque usted lo dijo. Y ahí es donde yo emprendí mi campo, porque entonces emprendí mi campo de fe, emprendí el campo de tener que creer en el Dios que yo le estaba sirviendo, en el Dios que mi madre y mi padre me inculcaron, me enseñaron a amarlo, a servirle, y entonces ahí empecé a tener mis problemas, ahí empecé a pasar 1, 2, 3, 4 meses, 5. Cuando fue el sexto mes, ya la doctora que me veía decidió enviarme a un hospital acá en mi país, donde ellos ven todo lo que es problemas de poder quedar embarazado. Y entonces ahí ya fui a una cita médica, y me acuerdo que la muchacha que me atendió me dijo, ay, son un montón de familias, no es solo usted. Y yo le dije, ajá, y entonces ella me dijo, sí, y me dio rapidito las citas, gracias a Dios, porque también al ser solo ese hospital acá en mi país, como que se satura un poco, y me dieron la cita rápido, y cuando llegué a cita, ahí la doctora me había dicho claramente que no podía ir sola, que esa cita tenía que ir con mi esposo. Y cuando fuimos, la doctora lo primero que nos mandó fue hacer una serie de exámenes, ¿verdad? Un montón de exámenes a mí y a él para evacuar por qué no podía yo en ese entonces quedar embarazada. Y ahí entonces empieza ya todo un accionar, médicos y me imagino mucha oración y el Ujú, pedirle a Dios y a veces se vuelve como una obsesión, ¿verdad? Me exactamente. imagino que se llenan de temor también las mujeres, porque si la petición es del esposo, entonces como que hay un poco de peso más ahí, hay un poco más de presión de los temores. ¿Tuvo temor en algún momento de decir, bueno, si no tengo hijos, se me puede ir el príncipe azul?
Sí, bueno, cuando fui a la cita, ya me hicieron todos mis exámenes y fui a la siguiente cita. Entonces, me acuerdo de ese día que la doctora me dijo, hay dos citas, hay buenas noticias y hay una mala. Y entonces mi esposo le dijo, bueno, denos la mala para que podamos asimilar las dos buenas y entonces olvidemos la mala. Y entonces ella se me quedó mirando. Allí había una psicóloga, entonces a mí me parecía un poco extraño, pero no preguntaba absolutamente nada yo. Y me acuerdo que ella dijo, bueno, mejor lo voy a hacer de otra forma. Y ella dijo, buena noticia es que su esposo está en perfectas condiciones, él puede tener hijos. Y entonces ahí sentí como un balde de agua fría porque ya yo sabía lo que ella iba a decir y ella me dijo, la mala noticia es que usted no puede tener hijos y no sabemos por qué. Y entonces ahí empezó ese momento en el que entonces nos es fácil muchas veces, ¿verdad? Decirle a otra persona, "Ay, es por su culpa" o recalcar X cosa, pero cuando ya nos toca vivir a nosotros ese lema de que, ay, mira, soy yo la del problema o soy yo el causante, entonces me acuerdo que yo no decía nada, mi esposo me tomó la mano y ahí me dijo, y la psicóloga está aquí porque ella quiere mirar la reacción tanto suya como su esposo, y valorar a ver si podemos ayudarlos, porque no podemos ayudar a una familia que al recibir esta noticia sea tal vez en un ciclo agresivo, ¿verdad? O un ciclo de culpabilidad de que, fue su culpa, es su culpa o X cosa. Y él le dijo a la doctora, mi esposo, él dijo, bueno, aquí adelante estamos. Lo que venga a nuestras vidas es añadidura, dijo él. Si vienen los hijos, es la bendición y la añadidura de Dios. Y entonces ella me dijo, vamos a empezar a emprender, Wendy, exámenes con usted. Pero a veces pensamos que cuando dicen eso es como rápido, ¿verdad? Como que, bueno, me van a hacer X cosa y ya mañana o dentro de un mes ya voy a estar embarazada. Y así no fue, así no sucedió mi caminar por querer tener un hijo. Pero Duré casi. tuvo temor usted, tuvo temor, Wendy, de, Sí, de que él dijera, no, bueno, y se cargó usted de ese sentimiento de culpabilidad. Sufrió a solas, allá en mm, las noches, en los días, en las tardes, de decir, bueno, yo soy la responsable y se puede ir. mm, sí, sí me sucedió. Soy una persona humana también, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando yo empiezo a entender que las cosas no son como las planeamos nosotros y creemos, sino que las cosas nos enseñan también a poder esperar, confiar. Las cosas nos enseñan a que esto en la vida no es caminar y andar pensando que las cosas son por casualidades. No, me enseña a que todo es un propósito. Sí, muchas noches en mi secreto lloré, muchas veces, porque vivimos en un mundo, ¿verdad? Donde usted se casa y cuando usted se casa se topa a las personas y ya la ven casada, entonces la pregunta que todo el mundo le hace es, ¿y cuándo los hijos? ¿Y cuándo los hijos? ¿Y cuándo los hijos? Y entonces ahí empezaba como ese peso, ¿verdad? Cuando usted le pregunta, ¿y cuándo los hijos? Es fácil decir, estamos ahorita en la luna de miel, estamos esperando, pero llega un momento en que usted dice, bueno, ya va a pasar el tiempo y ya la gente va a decir, ya, ay, pero todavía es luna de miel y los hijos. Y entonces el caminar fue un poco largo, pasé por demasiados exámenes médicos. Entonces, ahí empecé a empezar a esperar, a creer, a confiar en Dios y a preguntarme, bueno, Dios, ¿ahora qué sigue, verdad? Ahora, ¿qué me espera? Porque me es sorprendente saber que hay mujeres en el mundo, ¿verdad?
que creen que conciben hijos por casualidad o porque es un fallo o porque ya ahí comúnmente escuchamos la frase de que no, es que fue una noche de desliz o es que no sirvió o X cosa. Y es que nos damos cuenta de que no, en el caminar de Dios, es nada de esas cosas existen porque todo lo que sucede es por su misericordia, es porque Él marcó un propósito y porque es lo que Dios destina para las personas. Entonces, viví muchos momentos, lloré muchas veces, más al ir una cita y dos y tres y no sé ni cuántas citas. Y después de que iba a una cita y tal vez no tenía un expediente, que el expediente eran 2 hojas y ya después ir a citas donde no veía que eran 2 hojas, sino que ya el expediente se hacía un poquito más grueso y cada día eran más peros para eso que yo anhelaba en mi corazón grandemente. Entonces empecé a entender que las cosas eran porque Dios las permitía y que tenía que confiar en Él para que Él permitiera en mí poder concebir. En un día, sí, me acuerdo, en una noche, salí con mi esposo a comer y entonces ya había pasado como 2 años y algo de muchos exámenes, de citas, de médicos, pagábamos hasta por fuera porque queríamos otro diagnóstico. Y me acuerdo que ese día yo me senté con él y le dije, bueno, Johan, usted está muy joven y los dos, entonces yo no le voy a poder dar hijos, le dije ese día a él. Y le dije, y si usted quiere ser papá, lo mejor es que nos separemos entonces. Y él se me quedó viendo y él me dijo, yo me casé con Wendy. No porque iba a tener un hijo o no iba a tener un hijo. Me casé porque yo la amo a usted, Wendy. Y si en el camino vienen los hijos, es una dicha y bendición. Y si no vienen en el camino, Dios nos va a enseñar a esperar o nos va a enseñar a que el propósito de Él es otro. Entonces, ese día yo me le quedé mirando a él y le dije, bueno, tal vez usted lo dice ahorita porque hay alguna esperanza, ¿verdad? Y él me dijo, bueno, lo que sea o no, yo me casé con usted. Y como le dije, lo que venga en el camino van a ser añadiduras de Dios. ¿Pensó en algún momento adoptar? Eso es lo que los doctores siempre me decían. Cuando ya empecé a ir a muchas citas, iba casi que una cita por semana ya, y muchos exámenes, para ver que mis trompas, que para ver que el útero, que para ver mis ciclos, que para ver muchas cosas. Una cita fui y una doctora me dijo, mire, doña Wendy, me dice, ¿sabía usted que hay muchos niños que desean ser adoptados? Y entonces yo me le quedé viendo, era un poco asustada y le dije, ajá, sí, yo lo sé, sí. Y me dice, y tal vez alguno de esos niños tenga la fortuna de recibir el amor que usted tanto desea darle a un hijo. Y yo le dije ese día a la doctora, bueno, doctora, esperaré un poquito más, le dije. Ese día le dije a ella, ya en pocas palabras ella me había dicho que ya no había nada que hacer, que ya lo que ellos podían hacer, ya las posibilidades de mí ya se estaban agotando. Entonces ese día le dije, voy a esperar un poquito, le dije, y le dije, mire doctora, yo soy creyente y yo creo que para Dios no hay nada imposible. Y entonces ella se me quedó viendo, usó una expresión un poco común que a veces usan los doctores y me dijo, bueno, humanamente en la ciencia yo voy a decirle a usted algo que no quería decirle, me dice, pero humanamente en la ciencia no podemos hacer nada. Me dice, y si usted quiere creer en ese ser que usted dice, ya ese es su problema, me dijo ella así. Entonces yo le dije, bueno, sí. Le dije, entonces la última palabra la tiene Dios, le dije yo. Ella me dijo, bueno, está bien, me dijo ella, van a pasar 3 citas más
Y me dijo, si en esas 3 citas no logramos poder controlar todo, vamos a darla de alta. Y ya no la vamos a poder ver más en el hospital porque más bien nosotros vemos solo por un año a las parejas y ya usted va a cumplir 3 años, me dijo ella. Y entonces ya no vamos a poder hacer nada. ¿Y el tema lo habló con su esposo de la posibilidad de adoptar? Sí, sí, me senté a hablar, bueno, de él también me lo había dicho una vez antes de yo él le sugerí. Y él me dijo eso, Wendy, pero podemos adoptar, pero yo le decía a él que esperáramos en Dios, que teníamos que tener la fe y la confianza en Dios. Ahí entonces emprendí más, ¿verdad? Le decía muchas veces a Dios que Él era tan grande, tan poderoso, que había hecho tantas cosas de las cuales nosotros hoy en día predicamos a través de este libro tan especial que es la Biblia. Entonces yo empecé a decirle a Dios en lo personal, en mi intimidad con Él, le decía, Dios, para ti no hay nada imposible. Y yo quiero un hijo, le decía yo a él, yo le decía, yo quiero mi hijo, yo quiero este sentir la dicha plena de saber que voy a ser mamá. Y le dije también a él en una oración un día, me puse mi mano en mi corazón y le dije, Señor, si vas a dar un hijo a mí, entonces que se cumpla tu promesa en mi vida. Y si no vas a darme un hijo, entonces que yo desarraiga el anhelo de querer tener un hijo. Porque la adopción, hay muchos niños, sí, que yo conozco personas que adoptaron hijos y gracias a Dios son mujeres y hombres, ¿verdad? Excelentes porque tuvieron unos padres que tras de que le dieron amor en abundancia, ¿verdad? Les enseñaron muchos principios, pero yo en lo personal quería emprender mi batalla de fe, quería emprender el poder tan grande de Dios que yo leía en la Biblia. Y entonces normalmente hay personas que leen la Biblia y creen que es así como, ah, mira, X cosa, pero cuando ya usted está en los zapatos de algo similar que leíste en la Biblia, empiezas a entender que estos hombres y mujeres emprendieron una batalla de fe, emprendieron una batalla de lucha, pero no una lucha humana, sino una lucha espiritual, rogando el favor de Dios. Y muchas veces me preguntaba gente que no es de mi misma religión y me decían, mire Wendy, ¿y cómo hace usted para creer en Dios que tanto ha durado en darle lo que usted quiere? Y entonces la sociedad nos llega a recriminar, nos llega a tachar. Y me acuerdo que yo le decía a mis compañeros, porque yo trabajaba en ese entonces, yo le decía, es que usted tiene la dicha de que Dios le prospere o le haga abundancia en su camino, pero hay momentos en que Dios nos tiene que enseñar que en el camino debemos de ser guerreros para poder alcanzar los anhelos de nuestros corazones también. Y sin duda que todo esto, pero usted me imagino que se repetía un versículo de la Biblia. Usted no tenía la edad de Sara, ¿verdad? No, ¿No? Y ocurre siempre, ya cuando, me imagino que hay mujeres que dicen, no, ya llegué a los 40 años y ya no voy a poder tener. Mi madre era tan bendecida que su último hijo lo tuvo como a los 42 o 43 años. Y o sea que no hay tiempo para cuando Dios tiene sus planes, porque yo sí soy de los que creo que Dios es el que manda y dice, este niño va a nacer. Ahora, si hay madres, y aquí es donde yo quiero que entremos un poquito antes de que usted me cuente este final feliz. Hay muchas mujeres que por múltiples circunstancias, por la presión social, por la presión familiar, por la pena al que dirán, o porque se encontraron en una circunstancia en el camino,
o no les enseñaron a apreciar la vida, toman la decisión de abortar y de decir hasta aquí no más. Creo que se pierde una excelente oportunidad, más que juzgarlas, se pierde una excelente oportunidad de poder tener en sus brazos una oportunidad de vida y de compartir, porque no hay ninguna justificación para quitarle la vida a un ser humano. Yo no consigo que, no, es por si se dio una violación, o porque si se dio esto, o porque si se dio lo otro. Yo creo que deben de darle la oportunidad, porque hay gente que quiere hablar en nombre de las mujeres, pero no hay nadie que pretenda, o hay poca gente que quiera hablar en nombre de los niños, que son asesinados de esa manera. Porque la decisión se la dejan a otros, y no, si al niño le preguntaran, él diría, yo quiero vivir, ¿verdad? Quiere experimentar, que la mamá le dé de mamar, nosotros decimos aquí en Honduras chinear, o sea, mantenerlo en brazos y poder compartir con ella, pero esa decisión se la quitan al niño. Puede ser que en este momento ocurre aquí en estos países, y yo creo que en todo el mundo, ¿no? Que a veces somos muy groseros con nosotros, con nuestros países, pero en todo el mundo está saliendo una cantidad impresionante de niñas embarazadas por esa libertinaje sexual que nos han querido meter, que es como la libertad. También ahora a las niñas les dicen que ellas tienen libertad para, no sé si en su país, pero aquí ya va la onda por ese lado, de que los padres no tengan que intervenir en el cuidado sexual de sus hijos e hijas, sino que sea una decisión de una niña si quiere salir o no quiere salir embarazada, como que también quiera abortar o no quiera abortar. Estamos ante un mundo muy, muy complejo, donde hay cantidad de niñas que están saliendo embarazadas. Entonces, quería hacer yo aparte, no sé si tiene usted algún apunte para que vayamos a lo que ocurrió en su vida. Así es cierto lo que usted dice. El mundo hoy está plagado de eso. Lamentablemente, la sociedad, nuestros gobiernos de nuestros países en general, como dice usted, también ya ellos se sienten con el poder tan grande de poder dar la dicha de que se le quite la vida a un ser. Y desde el momento en que llegamos a tener nuestro acto sexual, yo pienso que ahí, desde ese momento, un hombre y una mujer saben lo que puede venir, ¿verdad?, en medio de ese acto. Porque, como dice usted, ya la sociedad, ya los gobernantes, ya no quieren dejar ni que nosotros, los padres, podamos ni guiar ni corregir a nuestros hijos, ni mucho menos poder alcanzarles a darles ejemplo o decirles el camino que deben de proseguir, ¿verdad? Y entonces hay montones de mujeres que toman la tarea tan importante de querer decidir sobre la vida de un ser que no vino por casualidad. Cuando nosotros emprendemos tener una relación sexual y nos da Dios la dicha de poder concebir, ahí es donde las mujeres en general nos debemos de llegar y sentar y decir qué dichosa soy poder llegar a tener una vida. Y como decía usted, no por una violación, no por X cosa, no porque, eso va a marcar, es que usted no sabe, no. Yo conozco, personas, testimonios de mujeres que ellas cuentan que no conocen a su padre porque ella fue, por un acto sexual, y no por eso sus vidas están marcadas a un dolor, o no por eso sus vidas están marcadas a vivir una tragedia, para nada. Yo conozco mujeres extraordinarias en el servicio de Dios, y que son mujeres que aman no solo el servicio de Dios, aman la vida, aman el hecho de que a través aún de ese acto que fue inapropiado sobre la vida de su madre, pueden ellas estar aquí contando, aquí viviendo. Entonces,
desde ese momento que una mujer llega a pensar que tiene el poder para poder desarraigar algo que Dios le dio. Entonces, desde ese momento es donde yo siempre he pensado y digo, es donde podemos respirar tranquilamente y pensar un momento y decir, bueno, si Dios me lo dio a mí, es porque vio en mí la capacidad, es porque vio en mí la dicha también, porque cuántas mujeres como yo en aquel momento hay también hoy en día, que en los silencios están ahí porque desean tener un hijo. Y entonces miramos a aquellas que tienen la dicha de tenerlo y lo quieren rechazar. Entonces no es porque tu hijo o hija está en el vientre, fue por la casualidad o porque fue la equivocación o que porque fue el error, no. Es porque Dios en su misericordia llegó a darnos esa dicha tan grande, esa dicha tan incomparable de poder ser mamá, porque Él nos da la fuerza que cuando usted afrenta cosas y situaciones en medio de sus hijos, usted mismo se sorprende y se mira dentro de sí, usted decía, yo no sabía que tenía la capacidad de ser fuerte, de ser valiente, de sacar provecho, yo no sabía que yo era así, porque Él nos dio esa capacidad. Entonces, usted y cada una de las mujeres que llega a tener esa dicha de querer quitar esa vida, es que tenemos que pensarlo. Cuando nuestros gobernantes deciden dar leyes que aprueban algo tan inhumano, llegamos a entender que como dice en su palabra, que la maldad va a ir aumentando, ¿verdad? Pero es que Dios es quien la dio y solamente Él va a tener también el propósito de quitarla también. Entonces nosotros no estamos capacitados para quitar la vida a nadie, nosotros no estamos capacitados para marcar la vida, porque yo le voy a decir algo, aunque una mujer llega y tenga la capacidad y decir, no, yo voy a abortar, yo sé que en lo secreto esa mujer vive lamentándose, o en lo secreto esa mujer, su vida dio un giro también. Y como resumen de todo esto que hemos platicado, entonces, ¿qué pasó en la vida de Wendy? ¿Qué ocurrió? ¿Se dio un milagro? Así es, así es. Cuando ya después de que la doctora me había dicho a mí que me quedaban solo 2 citas, entonces yo le dije, está bien, yo le dije, bueno, yo voy a tener un hijo, ella se me quedó viendo así irónicamente, ¿verdad? Yo vine y le conté a mi esposo y le dije, mira, me van a dar de alta. Y me pasó algo muy curioso porque cuando yo quería tener un hijo, casi que todo el mundo salía embarazado, ¿verdad? Salía embarazada, tuve unas familiares, en mi trabajo habían compañeras embarazadas, en la familia de mi esposo ya había mujeres embarazadas. Y cuando la doctora me dijo eso, entonces un día, como muchos, le dije al Señor, fui a la iglesia, ese día venía unos hermanos guatemaltecos a nuestra congregación a ministrar. Y ese día yo lloré mucho ante la presencia de Dios y le dije, Dios, tal vez no he llegado a tocar tu corazón, le dije ese día. Y le dije, Señor, yo hoy comprendo y hoy yo soy como aquella mujer Ana, le dije ese día llorando. Y le dije, hoy yo tomo la posición de ella. Le dije, Señor, yo quiero un hijo. Y tú que eres tan soberano, yo le dije a él un montón, le traje a memoria, como que si a él se le hubiese olvidado, porque a él nada se le olvida, pero yo ese día le traje a memoria a él y le dije, Dios, tú que eres tan grande, tuviste el poder de abrir el mar, tuviste el poder que le diste
a David para poder enfrentar gigantes, le diste el poder a Sansón, le dije yo, que para que una quijada él matara tantos hombres, y le dije yo a él ese día, y le diste el poder a Ana, que ya era de edad mayor, y le diste un hijo. Yo le dije ese día a él, yo soy hoy como ella. Yo quiero un hijo, le dije, ya la ciencia no va a hacer nada, pero tú puedes hacer cualquier cosa. Y me acuerdo que estaban en la administración, ¿verdad? Estaba toda la congregación metida en ese mover tan especial de su presencia. Y me acuerdo que el que estaba ministrando en el teclado dijo una palabra y dijo, aquí esta noche hay una mujer que quiere tener un hijo. En la congregación no sabían que yo estaba en un trayecto de poder querer tener un hijo. Y me acuerdo que él dijo así, pase adelante, porque hoy el Señor te escuchó. Él nos escucha todos los días, porque a veces decimos como, hoy me escuchó y otro día no. Él nos escucha todos los días, pero es que a veces a nosotros se nos olvida escuchar su voluntad sobre nosotros. Y yo me acuerdo que yo abrí mis ojos y yo miré a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, y el altar había mucha gente, y yo dije, bueno, ¿y cómo se va a dar cuenta el predicador que soy yo, esa mujer? Pero aún así yo pasé esa noche al altar. Cuando yo pasé al altar, yo cerré solo mis ojos y le dije, Señor, soy yo, estoy cansada, ya no quiero ir a citas. Yo en ese entonces, ¿sabes? Tomaba 15 pastillas diarias. 15. Entonces yo le decía, Señor, ya tengo hasta mi estómago deshecho de tanto medicamento, y es que tú tienes el poder. Y cuando yo sentía mi mano, estaba mi esposo tomando mi mano duro, él la estripaba duro y él no paraba de llorar. Y en mi otra mano estaba mi papá, él tomó mi mano fuerte también. Y se me acercó una mujer guatemalteca y ella me dijo a mi oído, me dice, ¿eres tú esa mujer? Y yo solo lloraba y le dije, Señor, el camino ha sido largo, pero hoy acepto tu voluntad. Y entonces ella me dijo, ¿sabe una cosa? Me dice el Señor, declara vida sobre tu vientre. Y me dijo, lo que tú has pedido, el Señor te lo ha dado. Usted no sabe, yo ese día pude sentir que el Señor había estrenuado todo mi ser, todo mi cuerpo, y yo me le quedé viendo. Terminó el culto y cuando yo llegué me le acerqué a ella y le dije, yo creo, sabe hermana, le dije, el camino ha sido largo, pero yo creo. Y ella me dijo, yo pude verte embarazada. Y entonces ese día yo me fui para mi casa y le dije a mi esposo, bueno, yo creo que ya se va a cumplir su promesa. Oré. No oraba solo yo tenía toda mi familia orando, la familia de mi esposo orando, y las pocas personas que en aquel momento sabían lo que estábamos viviendo orando y orando. Y yo le dije a él, Señor, yo acepto tu voluntad siempre, siempre la voy a aceptar. Y cuando ella me dijo eso, fue como un bálsamo a mi vida. Ella llegó en ese momento de que tal vez humanamente quería como flaquear, porque entendí que no así como yo había dicho, mira, me voy a casar, mira, voy a hacer la boda perfecta, voy a ser la esposa perfecta. Entendí ese día que es que no es lo que usted proponga en su vida, es lo que Dios proponga en tu vida. Y entonces emprendí mi batalla ese día. Yo puedo decirle que pasó un tiempo, pero después me acuerdo que me habían hecho un examen y la doctora me dijo, no, mira Wendy, el conteo sigue disparado, o sea, no vas a poder tener hijos. Y entonces yo le dije, bueno, está bien, salí feliz, y ella se me quedó viendo que yo sonreí, y salí feliz. Y mi hermano me dijo a los días,
Wendy, le voy a hacer una prueba. Así que véngase porque le vamos a hacer una prueba, que aquí, que allá. Y yo me echaba a reír, ¿verdad? Pero tenía mil emociones en una. Porque si salía negativa, tenía que tener la misma certeza de la que había creído días anteriores, cuando había tenido esa experiencia tan mágica de su presencia dentro de mí. Ese día que Él derramó su sanidad sobre mi cuerpo. Y entonces, ese día tenía que estar entendida que el poder que me había hablado anterior de que iba a tener un hijo, ese poder era el que había hecho que yo concibiera un hijo. Y cuando yo fui a ese día a cita, nunca se me olvida, fue un 26 de junio del 2015. Y yo fui a hacerme el examen y yo estaba ahí y le dije a mi hermano, todavía no me dé el resultado porque ya viene Johan de camino y él quiere estar a la par mía y que aquí, que allá. Y entonces él llegó, me tomó duro mi mano, mi esposo, y él me dijo, esté tranquila, porque ya le dije que lo que venga es añadidura. Cuando mi hermano abrió la computadora, él solo lloraba, pero yo no podía entender el resultado porque yo no había estudiado absolutamente nada. Como él trabaja en esa rama de lo que es todo de exámenes, él solo lloraba y estaba su jefa y dos compañeras de trabajo. Y entonces yo le dije, ¿qué pasa? Explíqueme, le decía yo, porque yo no sabía si él estaba llorando de tristeza o de felicidad, porque no sabía si me iba a dar una buena noticia o mala. Y me acuerdo que él me dijo, Rita, está embarazada. Johan cayó hincado y yo solo gritaba y gritaba y brincaba y brincaba y emprendí que sabe, mujer, que tal vez usted me está ahí escuchando, o hombre también que está escuchando, sabe, emprendí que el poder de Dios marca cualquier paradigma que el mundo te quiera dar, marca cualquier situación que algún médico te dicte, él puede marcar cualquier énfasis, porque es que se nos olvida a nosotros que el que tiene el poder es Dios. Y nuestro Dios no es sordo, nuestro Dios no es mudo, nuestro Dios no se queda mirando, Él tiene el poder de actuar. Entonces, usted no se puede imaginar, ese día para mí fue el día más extenuante de mi vida. Yo brincaba y brincaba, mi hermano no dejaba también de llorar, sus compañeras estaban conmocionadas, pero la palabra de sanidad fue sobre mi vida. Y esa misma palabra de sanidad que ese día, cuando aquella mujer la declaró, hoy yo también quiero declararla para tantas mujeres y hombres que necesitamos el milagro de Dios. Dios te puede dar lo que anhelas y deseas y confías en Él, porque es que Él es el que tiene la última palabra. Es que es el que nos da la vida en abundancia. Es que Él nos escogió para que estuviésemos en este mundo, para cumplir el propósito por el cual Él nos escogió. Entonces yo quiero declarar esa palabra de sanidad que un día Dios puso en mi vida. Y sabe, yo no tengo solo un hijo ahora, yo tengo 2 hijos. Yo tengo 2 hermosos hijos, Samuel, porque así como Ana le puso a su hijo Samuel, yo ese día le dije a Dios, mira Dios, yo voy a tener un hijo y yo quiero que me des un hijo varón. A mí la gente me decía, ¿cómo varón? Usted va a pedir un varón y no una niña, porque todas las mujeres quieren niña. Y yo ese día le dije, no, yo quiero un varón. Y le dije, Dios, yo quiero un hijo varón y yo le pondré por nombre Samuel y yo sé que tú me lo vas a dar. Y cuando esa doctora imprimió mi resultado, ella me dijo, ahora váyase a la clínica y enseñe su resultado, porque esta es tu prueba de fe, que aunque todo estaba contrario a lo que te habían pronosticado, Dios lo hizo posible. Y yo declaro palabra de sanidad, palabra de fe, palabra de libertad sobre tantas mujeres, porque así como hay mujeres que también quieren llegar y abortar, también hay mujeres que desean llegar a tener hijos también. Así es.
Bueno, se nos ha ido el tiempo y yo quiero agradecerle la oportunidad que nos ha brindado desde Costa Rica, desde San José de Costa Rica, que nos haya contado este testimonio, que en el caso particular suyo fue una oportunidad de tener hijos, pero también hay gente que está desesperada porque no tiene salud en este momento, o porque no le va bien en los negocios, o porque no tiene un empleo, o porque tiene problemas familiares, o porque su matrimonio se puede destruir. A Dios es un Dios de oportunidades y están abiertas siempre sus puertas para todo aquel que quiera o que necesite. Así que le reitero el agradecimiento, gracias y saludos a su familia, que Dios la bendiga y que sus hijos sigan creciendo bajo la protección de Dios. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Continúen con la programación del único más completo canal de noticias, Canal 36. Pásela bien. Esto es